En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, en esta noche queremos darte las gracias por una nueva semana de vida. Gracias, Señor, por todos los alimentos, por nuestra salud, por nuestra vida, por todo aquello, Señor, que tú nos das día a día. Gracias, Padre Santo. Gracias, Rey Celestial, por tus bendiciones, ya sea a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias, Señor, por derramar tus bendiciones y tu gracia sobre nosotros. Señor Jesús, en esta noche, Maestro, Sacerdote y Rey nuestro, queremos pedirte que nos llenes del Espíritu Santo para que seas tú quien nos ilumine y nos bendiga. Y sea el Espíritu Santo el que guíe esta noche de lectura y reflexión. Ven, Espíritu Santo, y toma control de nuestra boca, de nuestra mente, de nuestro espíritu y corazón. Ayúdanos también a poder entender tus designios y tu palabra. Santa María, Madre nuestra, en esta noche te pedimos que nos cubras con tu manto sagrado y no permitas que el maligno nos aceche ni nos ataque. Santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, ampárennos y protéjannos con sus alas protectoras. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura del capítulo 13 del primer libro de Samuel. Saúl era mayor de edad cuando comenzó a reinar en Israel. Y cuando llevaba ya algunos años reinando, escogió 3,000 soldados entre los israelitas. 2,000 se quedaron con él en Micmas y en los montes de Betel. Y los otros 1,000 se quedaron con Jonatán en Gibeá de Benjamín. Al resto de la gente, Saúl le ordenó volver a casa. Jonatán acabó con la guarnición filistea que estaba en Gibeá, y los filisteos lo supieron. Entonces Saúl mandó tocar la trompeta en todo el país para poner sobre aviso a los hebreos. Todos los israelitas supieron que Saúl había acabado con la guarnición filistea y que por eso los filisteos aborrecían a los israelitas. Así que el ejército se reunió con Saúl en Gilgal. Los filisteos, a su vez, se juntaron para luchar contra los israelitas. Tenían 30,000 carros de combate, 6,000 soldados de caballería y una infantería tan numerosa como la arena del mar. Luego se dirigieron a Micmas y establecieron su campamento allí, al oriente de Bet-Aven. Los israelitas se vieron en grave aprieto, pues de tal manera fueron atacados por los filisteos que tuvieron que esconderse en cuevas y hoyos, y entre las peñas, y en zanjas y pozos. Muchos de ellos cruzaron el Jordán hacia la región de Gad y de Galaad. Pero Saúl se quedó todavía en Gilgal, y todo su ejército lo seguía lleno de miedo. Allí esperó Saúl 7 días, según el plazo que le había indicado Samuel. Pero Samuel no llegaba a Gilgal, y la gente comenzaba a irse. Entonces Saúl ordenó: tráiganme animales para los holocaustos y los sacrificios de reconciliación. Y él mismo ofreció el holocausto.
En el momento en que Saúl terminaba de ofrecer el holocausto, llegó Samuel. Entonces Saúl salió para recibirlo y saludarlo. Pero Samuel le dijo: ¿por qué has hecho esto? Saúl respondió: cuando vi que la gente comenzaba a irse y que tú no llegabas en la fecha indicada, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, pensé que ellos bajarían a atacarme en Gilgal, sin que yo me hubiera encomendado al Señor. Por eso me vi en la necesidad de ofrecer yo mismo el holocausto. Samuel le contestó: lo que has hecho es una locura. Si hubieras obedecido la orden que el Señor te dio, Él habría confirmado para siempre tu reinado en Israel. Pero ahora tu reinado no permanecerá. El Señor buscará un hombre según su agrado y lo nombrará jefe de su pueblo, porque tú has desobedecido la orden que él te dio. Enseguida Samuel se fue de Gilgal para seguir su camino. El resto del ejército siguió a Saúl para entablar combate, y de Gilgal llegaron a Gibeá de Benjamín. Allí contó Saúl las tropas que le acompañaban, y eran unos 600 hombres. Saúl y su hijo Jonatán y las tropas que iban con ellos se quedaron en Gibeá de Benjamín, mientras que los filisteos acamparon en Micmas. Aunque 3 grupos de guerrilleros filisteos salieron de su campamento, uno de ellos se dirigió hacia Ofrá, en la región de Sual. Otro fue hacia Bet-Orón, y el tercero hacia la colina que se eleva sobre el valle de Seboín, hacia el desierto. En todo el territorio de Israel no había un solo herrero, porque los filisteos pensaban de que esa manera los hebreos no podrían fabricar espadas ni lanzas. Todos los israelitas tenían que recurrir a los filisteos para afilar cada cual su reja de arado, su azadón, su hacha o su pico. Se cobraban 2 tercios de siclo por afilar rejas y azadones, y 1 tercio de siclo por afilar las hachas y arreglar las aguijadas. Por lo tanto, ninguno de los que acompañaban a Saúl y Jonatán tenía espada o lanza el día de la batalla. Solo ellos 2 las tenían. Mientras tanto, un destacamento filisteo avanzó hacia el paso de Micmas. Palabra de Dios. El capítulo número 13 del libro de Primera de Samuel nos habla acerca del problema que tenemos los seres humanos cuando nos encontramos en una situación difícil, adversa, con pocas posibilidades de poder vencer. Y en medio de la desesperación, de la falta de fe y la falta de conocimiento de cómo actúa Dios, tomamos decisiones que nos salen muy caras. Este capítulo nos muestra cómo Saúl, ya mayor de edad y ya habiendo reinado en Israel durante un tiempo, tanto así que pasamos del capítulo 12 de ser un joven, allá un hombre ya mucho mayor con un hijo llamado Jonatán. Así tenía una guarnición o tenía una parte del ejército. Saúl había escogido a un ejército profesional y permanente de 3,000 hombres.
él se había quedado con 2000 en Micmas y en los montes de Betel, mientras que Jonatán tenía 1000 soldados del ejército. O sea, el rey Saúl tenía los 2/3 del ejército profesional de Israel bíblico, mientras que su hijo Jonatán tenía 1/3 del ejército. Jonatán hábilmente, y como veremos más adelante, es un personaje excepcional, sacó a los filisteos de Gibeá, y esto enfureció a los filisteos. Los filisteos eran comerciantes y eran navegantes del Mediterráneo. Estos tenían ya conocimientos de la herrería y tenían un ejército muchísimo más avanzado, muchísimo más preparado que Israel. Los israelitas, más que todo, eran un pueblo agrícola. Y lo que conocían del hierro eran las herramientas para arar el campo, hachas, pero no armas. Además de que, como nos cuenta el capítulo, el ejército filisteo era muchísimo más, tenía muchísima más gente, tenía infantería, tenía caballos de guerra, etc. Tenía tantos soldados que parecían como la arena del mar. O sea, el capítulo 13 nos prepara y nos presenta una situación en la que el pueblo de Israel, humanamente hablando, está en una situación compleja que ellos mismos buscan. Porque los filisteos estaban bien con los israelitas mientras los israelitas estuvieran agachados. Mientras que los israelitas estuvieran solamente entretenidos en arar la tierra. Tanto así que no les habían permitido desarrollar el hierro para armarse, sino que eran ellos los que les afilaban las herramientas del campo. Pero cuando el hijo de Saúl, Jonatán, ataca a la guarnición filistea que estaba en Gibeá y los expulsa o los derrota, eso es tomado por los filisteos como causas belli. Y se dan cuenta que es hora de darle un escarmiento a los israelitas. Ellos sabían muy bien que estaban en superioridad militar y tecnológica y no escatimaron en mostrar su poder. Al llevar todo este gran ejército y ponerlo a acampar en Micmas, donde estaba Saúl. El pueblo de Israel, al ver esta situación y esa posibilidad de ataque de los filisteos, huye a las montañas, a las cuevas. Tanto fue el pánico y tanto fue el poderío mostrado por los filisteos que muchos israelitas cruzaron el Jordán buscando refugio en las tierras de Gad y en Galaad, que era parte del territorio de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés. La situación era compleja desde el punto de vista humano, pero lo que no recordaba Saúl es que él no estaba solo. Tenía un Dios que durante toda la historia de su pueblo había demostrado que era capaz de acabar cualquier amenaza. Aunque su pueblo estuviera en una desventaja enorme. Él mismo, Saúl, se había dado cuenta de cómo Dios actuaba. Pero su orgullo, su soberbia, su egoísmo, su narcisismo, lo había llevado a creer que él solo tenía que resolver las cosas que le tocaba resolver a Dios. Y ese es el problema de este capítulo.
cuando nosotros queremos resolver las cosas que Dios dijo o que Dios tiene el poder de resolver a su manera sabia, prudente y justa. Y vemos cómo Saúl recibe la orden de esperar una semana mientras que Samuel llega. No había avión, no había tren, no había InDrive en esa época. Al pobre Samuel le tocaba o a pie o en burro. Pero ahí está la paciencia que debe tener el creyente y esperar el obrar de Dios. Porque muchas veces el silencio de Dios representa que Él está actuando en el silencio, en su silencio. ¿Y qué queda para el creyente? Esperar y confiar y obedecer, porque esa es la clave de la fe. La clave de obtener las bendiciones, la salvación, el perdón, las bendiciones, la protección divina, fe y obediencia. Y eso fue lo que no tenía Saúl, porque en el corazón de Saúl no había humildad. Aunque él había pertenecido a los profetas, en el capítulo 11 lo vimos, su corazón ya se había empezado a endurecer. Y es así como, bien desesperado, viendo que la gente se le estaba yendo, porque Samuel no llegaba y él no estaba tomando acción militar, entonces comete el gravísimo error de hacer algo que Dios había establecido que solo los sacerdotes de la tribu de Leví debían hacer. Él mismo, creyendo que porque era el rey de Israel, podía desobedecer a Dios y tomar el lugar que Dios le había dado explícitamente se lo había ordenado a Moisés, dándole a Aarón la misión sacerdotal de Israel y a sus descendientes. Solo los levitas podían presentar ofrendas, holocaustos, sacrificios, más nadie. Y vemos cómo en el mismo Israel también se presenta lo que nuestros hermanitos separados hoy en día presentan: una desobediencia frontal a los mandamientos de Dios. Obviamente Samuel iba en camino. Algo significaba ese retraso. Dios quería comprobar el corazón de Saúl. Quería ver si Saúl tenía el corazón suficiente para confiar en él, para creer en él, para obedecerlo aún a pesar de las circunstancias. Esa es la llave para ganarnos las bendiciones, el amor y la protección de Dios, para mantener el amor de Dios en nosotros. Y es creerle, obedecerle y esperar en él. Saúl no esperó. Quiso resolver las cosas a su manera, como él quiso, como él pensó que debían hacerse las cosas. Y presentó los holocaustos, hizo el sacrificio que no le correspondía. Y en vez de adorar a Dios y en vez de buscar el favor de Dios, lo que hizo fue que Dios lo rechazara como su dinastía permanente, su dinastía perpetua. Para Dios, Saúl no servía para ser el padre ancestral de Cristo. Ese corazón no le servía, era un corazón como Caín, según es ese corazón que cree que lo que piensa, que cree que lo que él opina es superior a lo que Dios estableció. Es el que dice que no se necesita un papa. Es el que dice que no se necesita una iglesia. Es el que dice que él se confiesa o ella se confiesa directamente con Dios y que no necesita un sacerdote, un sacramento. Es ese que dice que
la Eucaristía no es cuerpo verdadero de Cristo y que por lo tanto es un símbolo y por eso no necesita la misa, no necesita de un presbítero. Es esa persona que dice que él o ella interpretan las Escrituras según su propio criterio. Fíjense cómo ese espíritu ha estado desde Caín hasta nosotros, hasta nuestros días. Y Saúl lo tenía. Cuando estaba ahí, ya Samuel estaba cerquita. Y cuando ya terminaba Saúl de presentar los holocaustos y presentar los sacrificios, aparece Samuel. Muchas veces nos desesperamos y no esperamos a que Dios, que está cerquita ya para darnos la solución o para abrirnos el camino, no dejamos que Él nos muestre el camino y tomamos decisiones desesperadas y tomamos decisiones que nos cuestan la vida. Entonces, eso hace parte de la fe, el esperar al Señor, el obedecerlo. Si el Señor dice, quédate debajo del puente, quédese debajo del puente. Se le había dicho a Saúl, espere 7 días, espere que llegue el profeta Samuel, que sea él es el que va a presentar las ofrendas, él es el que va a presentar los holocaustos. Usted no, usted es rey para gobernar, para guiar a Israel en la lucha. Pero quien se encarga de los sacrificios y de dar la bendición es el profeta, que yo instituí, que yo llamé. A usted lo puse para una cosa y a él lo puse para esta cosa. Fíjense cómo la importancia del sacerdote, la importancia de respetar el orden sacerdotal. Y vemos cómo Samuel, al ver esto, entiende que Saúl la ha embarrado frente a Dios. Ha desobedecido a Dios. La primera vez. Y entonces vemos cómo Saúl intenta mostrar y bendecir a Samuel. A lo que Samuel enseguida le indica que ha cometido una locura al usurpar un lugar que no le corresponde. Y vemos también cómo enseguida Samuel le dice a Saúl que ha perdido la bendición perpetua de Dios. Dios no le va a dar el privilegio de que de su linaje salga el Mesías, y que va a buscar a un hombre que tenga un corazón humilde, con fe y lo suficientemente dócil para dejarse llevar por Dios. Ya lo hemos visto aquí, que ese es David, ¿cierto? Y vemos cómo Samuel sigue su camino, decepcionado, y hace lo que tiene que hacer: advertirle al rey, por mucho que lo aprecie, que la ha embarrado. Vemos también cómo se nos describe cuántos soldados al final le han quedado a Saúl. 600. Y vemos cómo nos describen el poder militar que tenían los filisteos y que habían preparado para atacar a Israel, guiados por Saúl. El capítulo termina indicándonos cómo los filisteos, de manera astuta, le han ocultado la tecnología del hierro a los israelitas y los han limitado solamente al uso agrícola para tenerlos dominados militarmente. Lo que pasa es que los filisteos no sabían o no habían comprendido, y van a comprender bastante duro, que el arma más poderosa de los israelitas era su Dios, que su Dios luchaba por ellos y les daba la victoria, pero bajo los términos de Dios.
en los tiempos de Dios, tomando la palabra de Dios y llevándola a cabo, cosa que no hizo Saúl, y por eso pierde el derecho o la gracia de que su reinado hubiese sido establecido permanentemente en la persona de Cristo, el último rey de Israel, para la gloria de Dios. Bueno, en los textos auxiliares vamos a ver la desobediencia por falta de fe. Y también vamos a ver cómo muchas veces nos desesperamos ante situaciones difíciles cuando creemos que Dios tarda. Cuando queremos controlar los tiempos de Dios. Cuando queremos ser jefe de Dios y decirle, aquí tienes que aparecer a las 8. Un minuto más y te voto. Nosotros trabajamos para Dios, no al revés. Nosotros hacemos lo que Dios ordena, no al revés. Y vamos a ver cómo la desobediencia por desesperación y falta de fe ha armado unos conflictos enormes que todavía tienen efectos hoy en día. Vámonos a Génesis capítulo 16, versículos del 1 al 16. Dice: Agar y su hijo Ismael. Sarai no podía darle hijos a su esposo Abraham, pero tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar. Entonces le dijo a Abraham: Mira, el Señor no me ha permitido tener hijos, pero te ruego que te unas a mi esclava Agar, pues tal vez tendré hijos por medio de ella. Abraham aceptó lo que Sarai le dijo, y entonces ella tomó a Agar, la egipcia, y se la dio como mujer a Abraham. Cuando ya hacía 10 años que estaba viviendo en Canaán, Abraham se unió a Agar, la cual quedó embarazada. Pero cuando se dio cuenta de su estado, comenzó a mirar a su señora con desprecio. Entonces Sarai le dijo a Abraham: Tú tienes la culpa de que Agar me desprecie. Yo misma te la di por mujer, y ahora que va a tener un hijo, se cree más que yo. Que el Señor diga quién tiene la culpa, si tú o yo. Y Abraham le contestó: Mira, tu esclava está en tus manos. Haz con ella lo que mejor te parece. Entonces Sarai comenzó a maltratarla tanto que Agar huyó. Pero un ángel del Señor la encontró en el desierto, junto al manantial que está en el camino de Sur, y le preguntó: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. Entonces el ángel del Señor le dijo: Regresa al lado de tu señora y obedécela en todo. Además, el ángel del Señor le dijo: Aumentaré tanto tus descendientes que nadie los podrá contar. Estás encinta y tendrás un hijo, y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor escuchó tu aflicción. Será arisco como un potro salvaje, luchará contra todos y todos contra él, pero él afirmará su casa aunque sus hermanos se opongan. Como Agar había hablado con el Señor, le llamó el Dios que ve, pues se decía:
Dios me ha visto y todavía estoy viva. También por eso el pozo se llama Pozo del que vive y me ve. Este pozo está en Cades y Beret. Agar le dio un hijo a Abraham y él lo llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando Ismael nació. Palabra de Dios. ¿En qué contexto sucede esta circunstancia? Esto pasa cuando el ser humano quiere tomar el lugar de Dios, hacerse pasar por Dios y resolver los problemas que solamente Dios debe resolver. Dios le había dicho a Abraham en Ur de los Caldeos que saliera con su esposa y su sobrino Lot, porque él lo iba a bendecir y le iba a dar hijos como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Y había pasado ya mucho tiempo de esa promesa. Y obviamente lo razonable era que quien le diera esa descendencia, Dios le diera descendencia a Abraham, que todavía no era Abraham, sino era Abraham, todavía no era Sara, sino Sarai. Lo que se pensaba según en ese momento era de que por medio de su esposa legítima, Sarai, Dios le iba a dar descendencia a Abraham como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Pero habían pasado muchos años y Sarai seguía sin poder procrear ni un solo hijo. Y queriendo ella, en la desesperación de ver a su esposo, que la promesa de Dios no llegaba, quiso resolver el problema ella. Resolver el problema que Dios había planteado, y Dios en su tiempo, a su manera y con sus intenciones, le iba a dar muchísimos años todavía más tarde. Cuando ella ya ni siquiera menstruara y Abraham fuera todavía más anciano, porque tenía un sentido, y el sentido era que ese hijo que Dios le iba a dar por medio de ella iba a ser un hijo sobrenatural, iba a ser un hijo made in Dios, porque ya ella era anciana, él era anciano y ella se le había ido la menstruación muchos años. Entonces, si ella quedaba embarazada, era una señal inequívoca de la intervención de Dios. Y ella quiso resolver el problema por sí misma, dándole a su esposo su esclava egipcia. Eso es un pecado grave. Quiso resolver una promesa de Dios de bendición por medio de un pecado. Porque aunque socialmente era permitido en ese entonces que un hombre tuviera varias mujeres, no era el designio de Dios. Desde el principio, Dios había establecido en el Edén el matrimonio. Un solo hombre con una sola mujer. Y él iba a cumplir su promesa en su tiempo y a su manera, porque tenía un sentido eterno. Pero esta mujer, desesperada, sin la fe suficiente en el Dios de su esposo, de atrevida, y él también como su padre Adán, cuando Eva le ofreció el fruto del bien y el mal, no se opuso, sino ¡ay, qué bacano, chévere! Y ahí se armó la de Troya que hoy estamos viviendo. Palestinos contra israelíes. Descendientes de Ismael, descendientes de Isaac, matándose. Y fíjense la profecía que dice, por eso es que muchas veces nosotros los cristianos no debemos meternos en esa pelea, porque esa es pelea familiar. Ahí nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros tenemos otros asuntos más importantes en que ponernos a luchar y en que ponernos activamente. Nosotros los cristianos no debemos escoger ningún bando, porque así como Dios prometió bendecir a los descendientes de Isaac y a los descendientes de Jacob y Israel, también aquí está, y está en la palabra de Dios, está prometido por Dios que también iba a bendecir y no iba a dejar aniquilar a los descendientes de Ismael. Entonces ahí nosotros los cristianos católicos no tenemos nada que ver.
nosotros tenemos nuestros asuntos espirituales y eternos que son Cristo, que es Cristo. Nuestro pueblo es la iglesia, la nación de todas las naciones. ¿Listo? Entonces vemos aquí cómo esta mujer, madre del pueblo de Israel, tratando de resolverle los problemas a Dios, lo que hizo fue armar un lío que hoy en día todavía está vigente. Vamos ahora a ver cómo otro rey de Israel quiso hacer lo mismo que hizo Saúl y le fue mal. Vámonos a Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículos del 4 al 23. La historia del rey Osías. ¿Cómo empieza? Bien, así como Saúl, bacano. Pero en el transcurso de su reinado, su corazón se va endureciendo a tal punto de querer estar por encima de los mandamientos de Dios y hacer lo que él pensaba que debían hacerse según su criterio. Dice: los hechos de Osías fueron rectos a los ojos del Señor, como lo habían sido los de Amasías, su padre. Venía de un padre que había sido rey de Israel bueno. Procuró recurrir a Dios mientras vivía Zacarías, el profeta, quien le enseñó a respetar a Dios. Saúl tenía a Samuel, Osías tenía al profeta Zacarías. ¿Listo? Y mientras recurrió al Señor, Él le dio prosperidad. Repito, mientras recurrió al Señor, Él le dio prosperidad. Osías emprendió una campaña contra los filisteos y derribó las murallas de Gat, Jabnia y Asdod, y construyó ciudades en el territorio de Asdod, entre los filisteos. Dios le ayudó contra los filisteos, contra los árabes que vivían en Gur-Baal y contra los meunitas. Los amonitas pagaban tributo a Osías. Los amonitas, recuerdan el capítulo 2. Y la fama de este se extendió hasta las fronteras de Egipto, porque su poder había aumentado mucho. Cuando obedeces a Dios, cuando recurres a Dios, Dios te protege, te bendice y te da prosperidad. Ahora, la prosperidad no siempre es poder económico, es salud, es bienestar, es paz interior, es tranquilidad espiritual. ¿Listo? También construyó torres en Jerusalén, sobre la puerta de la esquina, sobre la puerta del valle y sobre la esquina, y las fortificó. Además construyó torres en el desierto y abrió muchos pozos, porque tenía mucho ganado, tanto en la llanura como en la meseta. También tenía hombres trabajando en los campos y viñedos que poseía en las regiones montañosas, y en sus huertos, pues era aficionado a la agricultura. Osías disponía además de un ejército en pie de guerra, que salía a campaña organizado por destacamentos, según el registro hecho por Jehiel, el cronista real, y por Maaseías, el oficial, bajo la dirección de Ananías, uno de los comandantes del rey. El total de los jefes de familias, compuesta por guerreros valientes, era de 2.600. 2.600. 2.000, ¿cómo empezó el ejército de Saúl al principio de la guerra con los filisteos? Capítulo 13. 600, ¿cómo terminó? A los 7 días, cuando no llegaba Samuel. Bajo su mando había un ejército de 307.500 soldados en pie de guerra,
una fuerza poderosa que podía ayudar al rey en sus guerras. Osías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, cascos, corazas, arcos y ondas. La situación de Osías era totalmente diferente a la situación de Saúl. Saúl era precario. Osías tenía un poder militar enorme, además de prosperidad económica y política. Además construyó en Jerusalén ingeniosas máquinas de guerra para colocarlas en las torres y en los puntos más altos de la muralla, y disparar desde allí flechas y grandes piedras. Su fama se extendió hasta muy lejos, pues Dios le ayudó en forma tan extraordinaria que logró hacerse muy poderoso. Miren de dónde viene el poder de Osías, de Dios. ¿Cuál era la clave? Recurrir a Dios, escuchar al profeta de Dios, obedecer a Dios en sus mandatos, aunque a veces no los entendamos, pero la fe y el amor se basa en eso, en confiar en aquel que podemos confiar. Fíjense, pero cuando se afirmó en el poder, se volvió orgulloso. Y ahí cayó. Se jodió. Se jodió. Lo cual fue su ruina, lo dice la palabra de Dios. ¿Sí? Fue infiel al Señor su Dios, pues entró en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. Él era rey, no sacerdote. Pero detrás de él entró el sacerdote Azarías, acompañado de 80 valientes sacerdotes del Señor, que se enfrentaron al rey y le dijeron: Rey Osías, el ofrecer incienso al Señor no le corresponde a su majestad, sino a los sacerdotes descendientes de Aarón, que están consagrados para hacerlo. Salga su majestad del santuario, porque ha cometido una infidelidad al Señor, y Dios no lo va a honrar por ello. Este señor, cuando se vio todopoderoso, cuando se vio que la prosperidad le arrasaba, cuando la fama y la fortuna le brillaban, endureció su corazón y quiso vivir según su propio criterio. Ese es el pecado original. ¿Cuál es el pecado original? Cuando tú dejas que tu corazón se enorgullezca tanto que tú dices en tu corazón: no obedeceré al Señor, todas las cosas las haré como a mí me den la gana. Y ese es el pensamiento y el corazón de nuestros hermanitos separados, que quieren hacer las cosas según su propio criterio, el pecado original. Y mientras ellos no busquen los sacramentos, van a estar tibiamente recibiendo la gracia. Porque orar y pedirle perdón a Dios solo en el cuarto, sin la intervención de un sacerdote consagrado para eso, no van a obtener el perdón de los pecados en el cielo. Fíjense, dice: Osías, que tenía un incensario en la mano para ofrecer el incienso, se enfureció con los sacerdotes. Y en ese momento, en pleno templo del Señor, junto al altar del incienso y en presencia de los sacerdotes, le salió lepra en la frente. Porque en la frente el pensamiento, el criterio, la opinión, en la frente. Cuando el sumo sacerdote Azarías y todos los demás sacerdotes se fijaron en él,
vieron que tenía lepra en la frente y lo sacaron inmediatamente de allí porque estaba contaminando el Santísimo. Él mismo quería salir cuanto antes, pues el Señor lo había castigado. El rey Osías fue leproso hasta el día en que murió, así que el rey vivió como leproso, aislado en una casa, y le prohibieron entrar en el templo del Señor. Y Jotam, su hijo, se hizo cargo de la regencia y gobernó la nación. El resto de la historia de Osías, desde el principio hasta el fin, lo escribió el profeta Isaías, hijo de Amós. Cuando Osías murió, lo enterraron con sus antepasados en un cementerio de propiedad real, teniendo en cuenta que era leproso. Después reinó en su lugar su hijo Jotam. Palabra de Dios. Entonces podemos ver aquí cómo desde el Antiguo Testamento se nos está advirtiendo el peligro de querer usurpar las cosas que Dios ha consagrado y ha querido y ha establecido. Lo vemos claramente. Entonces vemos cómo a Dios no le importó que Osías fuera un rey. Fuera rey o no fuera rey, hay que respetar las cosas que Dios estableció. Dios estableció una iglesia en 12 hombres llamados apóstoles. Es más, nadie. No tenía planificado ni pensado restaurar nada. Y dejó a uno de ellos encargado. Lo conocemos como papa. A esos hombres los estableció como obispos para que hubiera sucesión apostólica. Y esos, a través de la imposición de manos, crearon sacerdotes, presbíteros, ancianos, quienes daban los sacramentos hasta el día de hoy. Nos guste o no, estemos de acuerdo o no, haya o no haya buenos o malos, yo obedezco al Señor. Hago lo que el Señor ordena, no lo que a mí me dé la gana. ¿Listo? Vamos ahora a ver cómo a veces Dios parece que está dormido, Dios parece que está en silencio, parece que Dios fuera sordo y que no le importara nuestra vida y nuestra suerte, pero está ahí, presente, está ahí. Y cuando nosotros le clamamos y le rogamos, Él viene a nuestra salvación. Vámonos a el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Jesús calma la tormenta. Al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos, los apóstoles que estábamos hablando ahorita, vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en el que ya estaba. Y también otras barcas lo acompañaban. En esto se desató una tormenta. La tormenta que estaba enfrentando Saúl era enorme. El enemigo no era cualquiera. Era una tormenta que se avecinaba. Pero ¿qué pasa? Con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás. Dios estaba descansando, estaba reposándose de esa larga jornada que había tenido, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Fíjense, los apóstoles cuestionando al Señor. Y Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar, silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a los discípulos, y nos lo dice a nosotros a través de ellos, ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Ellos se llenaron de miedo y se preguntaban unos a otros, ¿quién será este que hasta el viento y el mar
le obedecen. Palabra del Señor. Entonces podemos ver aquí, en esta situación, de cómo Cristo está descansando, parece dormido, parece que no le importara nuestra situación. Cuando la tormenta al anochecer, esto pasa al anochecer. En la palabra de Dios, el anochecer es símbolo de dificultades, es símbolo de peligro, es símbolo de lucha. Y en medio de la oscuridad aparece una tormenta tan poderosa que pareciese que lo fuera a hundir. La barca donde van los apóstoles y Cristo. Y estos se asustan, acaban de ver todos los milagros que Jesús ha hecho. Pero Jesús está cansado también. Y está reposando. Y es que a veces pensamos que Dios está dormido. Pero es que si tenemos al Todopoderoso ahí durmiendo con nosotros, ¿qué miedo vamos a tener? Y viene y lo demuestra cuando ellos lo cuestionan, así como muchas veces cuestionamos a Dios en nuestras situaciones difíciles. Y solamente fue levantarse, dar una orden, y lo que parecía monstruoso, lo que parecía invencible, se calmó. Y le hace la pregunta el Señor a sus discípulos y a la iglesia: ¿por qué tanto miedo? ¿Por qué se asustan? Con una sola orden de Dios, todo enemigo se calma. Eso era lo que tenía que hacer Saúl. Esperar la obra de Dios. Esperar qué tenía Dios preparado para vencer a los filisteos, que era esa tormenta que se les estaba avecinando y que ya estaba llenando la tierra prometida. Para terminar, vamos a escuchar este hermoso salmo, el Salmo 121, que nos recuerda que debemos siempre, ante los momentos de tormenta, en el anochecer de nuestra vida, cuando estemos en peligro, recordar este hermoso salmo. Salmo 121, del 1 al 8. Dice: el Señor es tu protector. Al contemplar las montañas me pregunto, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Eso era lo que tenía que expresar Saúl al pueblo. Mi ayuda vendrá del Señor, creador del cielo y de la tierra. Nunca permitirá que resbales. Nunca se dormirá el que te cuida. Y fíjense, Cristo estaba durmiendo en la barca. No, Él nunca duerme. Nunca duerme el que te cuida. Nunca duerme el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida. El Señor es quien te protege. Quien está junto a ti para ayudarte. El sol no te hará daño de día, ni la luna de noche. El Señor te protege de todo peligro. Él protege tu vida. El Señor te protege en todos sus caminos, ahora y siempre. Para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.